Hay muchas voces en el mundo de hoy. Son las 8:05 de la mañana y este es su... Bienvenidos al programa de esta semana. ¿Cómo han estado? Todos expresando sus opiniones. Estoy tan frustrada, pero siento que estuvo fuera de... Sobre todo. Mira, lo que más te convenga es lo que deberías estar haciendo. Y Jesús no es la excepción a eso. Tal vez has escuchado mucho Él hablar es mi sobre roca, él. mi torre fuerte. La gente estuvo en desacuerdo con sus obras. Creo que fue una persona caritativa. que era En desacuerdo con lo que Pero representaba. por otro lado, tal vez solo era un tipo muy Mira, agradable. En realidad, no le ¿Cómo importaba escuchar nada. a Cristo sobre todo? ¿Y si hubiera una voz más clara? Él es la imagen del Dios invisible, Diciéndole exactamente quién es Jesús, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, cómo vivió al perdonarnos todos los pecados, y lo que Él significa para su vida. que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Estas descripciones colocan a Cristo sobre todo. En instantes, el momento decisivo. Pregúntele a Jesús cómo debe vivir. Dígale a diario: Señor, te amo. Quiero servirte hoy. No quiero hacer nada que te decepcione. Guíame, muéstrame el camino. Y lo hará. Y tendrán alegría. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas. Él es un recordatorio inspirador de los nombres de Jesús para ayudarlo a estar más cerca de Cristo día a día. Reciba el marcapáginas. Él es absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje: Cuidado. El viaje espiritual de Rita McClane comenzó cuando vivía en Iowa. Creció en el fundamentalismo de la iglesia pentecostal. En sus 20s, probó un protestantismo menos doctrinario y también le fue insatisfactorio. A los 27 años, había rechazado toda religión organizada. Ella dijo sentirse muy herida como cristiana y por los siguientes 18 años buscó paz interior en la naturaleza, escalando, atravesando montañas y desiertos. Se conformó, pero años después, a raíz de un divorcio emocionalmente agotador, su vida espiritual cambió. Tal como exploró montañas y excursionó la naturaleza, comenzó a explorar el paisaje interior de su corazón. Comenzó con la iglesia Unity, una iglesia metafísica en Marin County, California. Fue una revelación, años luz del tipo de cosas del antiguo pacto que conoció de niña. La siguiente parada fueron las prácticas de los indígenas. Luego asistió a una serie de retiros budistas en el Martin County Spirit Rock Meditation Center, incluyendo uno de 8 días de silencio. Estos rituales se volvieron una especie de culto personal que McClane celebraba en un altar que construyó en su casa. Un altar que consistía en una estatua de un ángel, una botella de agua bendita, bendecida en vigilia, una bola de cristal, una pirámide, una pequeña imagen dorada de Buda. Pueden pensar que es extraño, y lo es. Y pueden pensar que nadie lo hace, pero lo hacen. Mucha gente cree que si sigue añadiendo dioses, es mejor. Así que siguen añadiendo cosas aquí y allá, toman prestado de aquí y de allá, y terminan con un cóctel de doctrinas que disminuye totalmente la importancia de Cristo. Los falsos maestros entre los colosenses eran como Rita. Tomaron de todo para crear su doctrina, inventando sobre la marcha. Lo que ellos trataron de llevar a los colosenses era la mezcolanza de rituales y restricciones, regulaciones, adoración angelical, legalismo, misticismo y rituales. Y no sorprende la agonía de Pablo.
sobre qué decirles a ellos. Y yo estuve en agonía, tratando de averiguar cómo se los iba a explicar. En este pasaje, Pablo va a presentar 5 grandes errores que se divulgaban a los colosenses. Eran el intelectualismo, ritualismo, legalismo, misticismo y ascetismo. Eso lo resume. Les aseguro que no se perderán si me escuchan. Estas son 5 amenazas para el cristiano. 5 formas en las que cambiamos la gracia de Cristo por esclavitud. 5 formas en las que perdemos la plenitud de Cristo por algo menor. Con razón, hay 3 mandatos aquí. Estos son: versículo 8, mirad que nadie os engañe. Versículo 16, nadie os juzgue. Versículo 18, nadie os prive. Pablo les escribe a los colosenses: si no tienen cuidado, van a venir sin pudor a robar su religión, añadiendo toda esta locura de doctrinas. Comenzamos con el primer error. Versículo 8. Intelectualismo. La palabra gnóstico significa saber. Viene del griego, y los gnósticos eran intelectuales orgullosos. Por ponerlo sencillo, se creían más listos que los demás. ¿Han estado con alguien así? Mientras Pablo camina por Roma, encadenado a un soldado romano, va a advertirle sobre esto. No se dejen engañar por su falso intelectualismo, por su orgulloso saber. Dice que hay 4 marcas del intelectualismo. Se encuentran en el 8º versículo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Les advierte que tengan cuidado con esas personas que querían robarle su fe cristiana. No está menospreciando la inteligencia ni la filosofía, que significa amor a la sabiduría. Pablo está advirtiendo contra una corriente que estaba llegando a la iglesia, una filosofía vacía y engañosa que alejaba a los creyentes de la simplicidad que es Jesucristo. Aprenderemos aquí: Cristo es todo lo que necesitamos. Y si no lo ha notado, esta ideología que se escurría en la iglesia de Colosas ha sido importada a nuestra cultura. La tenemos hoy. Falsas filosofías que infectan la cultura. Escribí algunas de las cosas que la gente dice hoy en nombre de la religión. Dios ayuda a quien se ayuda. No está en la Biblia. Si somos buenos, nos querrá más. Él no juzga según lo que hagamos. Lo que se siente bien debe ser bueno. La personalidad es la forma de realizarnos. Disfrutar es enriquecerse. Cristo es el mejor de los hombres buenos. Un ejemplo a seguir, realmente bueno, nada más. Lo que somos es lo que adquirimos. Nuestro valor es nuestra productividad. El evangelio de la riqueza. Todo tratando de lograr que toda mente sea manipulada y motivada para gastar dinero. Y a menudo los cristianos quedan atrapados en esto porque tienen un vacío que aún no ha sido llenado con la plenitud de Cristo. Y su plenitud es lo que nos llena. Muchas falsas ideologías compartiendo un núcleo. Al inicio de esta sección, el apóstol Pablo esboza los rasgos de una seductora filosofía. Dice, primero, estas filosofías son engañosas. J.B. Phillips traduce esta frase: a través de intelectualismo sin sentido. La palabra filosofía aparece solo aquí. No es una palabra bíblica. Es una referencia al mayor esfuerzo de su intelecto si Dios no está incluido. Es lo que puede hacer lo que se le ocurre si no cree en Dios. Filosofía. Amor de sabiduría. Pero en este texto es el amor a un tipo de sabiduría que excluye a Dios. La palabra engaño aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y se trata de gente tratando de disfrazar las cosas, diciéndole: bueno, si supiera lo que yo sé, si supiera las cosas que yo sé,
Si hubiera ido a la misma escuela que yo, si fuera tan listo como yo, sabría que hay mucho más en la fe que solo amar a Jesús. Engaños. Y la gente cae. Donald Gray Barnhouse, el gran predicador, suele ilustrar esto contando una broma que él, siendo adolescente, solía hacer a transeúntes desprevenidos en la ciudad. Esto hacía: se paraban en una esquina concurrida y miraban fijamente al aire, así. Y uno de ellos señalaba diciendo: «No lo es». Y otro amigo decía: «Sí lo es». Ante esto, algunas personas empezaban a mirar hacia arriba, en la misma dirección. Y a medida que discutían, otros se detenían. Luego, uno a uno, Barnhouse y sus amigos se escabullían de entre la multitud para ver los resultados. Para entonces, 15 personas miraban al aire. La multitud cambiaba, nuevos transeúntes se acercaban, y los que llevaban tiempo mirando se iban. Y Barnhouse observó: esta anécdota es una buena ilustración de todos los cultos terrenales. La gente habla de tener fe y de mirar en una dirección donde no hay nada. Algunos están tan necesitados de ver algo que miran hasta quedarse casi ciegos y nunca vislumbran algo que sea real. Engaño. La gente viene y dice: no saben lo que sabemos. Si lo supieran, lo desearían. Pero al mirar lo que ellos tienen, no tienen nada. Es vacío. Vacío. Engaño. No solo es engañoso. Estas filosofías siempre alegan antigüedad. Siempre dicen existir desde hace mucho tiempo. La Biblia dice, según las tradiciones de los hombres. Es decir, créalo porque ha existido por mucho tiempo. Es más antiguo que Moisés. Es más antiguo que Job. Y nada es verdad. Lo inventaron para la conversación. Es relativamente reciente. Pero para darle credibilidad deben añadir antigüedad. Según las tradiciones de los hombres, y es demoníaco, los gnósticos se jactaban de una verdad, de acuerdo a los principios del mundo. Así decían, hay que saber una pequeña frase que significa los alfabetos del mundo. La frase, los elementos básicos del mundo. Se traduce a veces como fuerzas satánicas. La expresión refiere que las fuerzas malignas están en control de esa doctrina y que ellas quieren devolver a los colosenses a la esclavitud que tenían antes de ser cristianos. ¿Cuántos saben que al ser salvos, el diablo no los deja en paz? Se recibe más atención a la hora de ser adversarios. Pablo dijo, ese intelectualismo que persigue a los colosenses es engañoso, pretende antigüedad, es demoníaco y además es esclavizante. Dice, cuídense de que nadie los engañe, que si no tenemos cuidado, todo esto que la gente lanza en nombre de la religión puede capturarnos y llevarnos lejos, de modo que perdamos la vitalidad de la fe en Jesucristo. Prevengan que eso pase. Si alguien está incursionando en doctrinas extrañas, no me sorprendería si hay más de una persona aquí haciéndolo. Si escuchan enseñanzas arrogantes, que no parecen correctas, y no suenan a la verdad, y no es lo que su familia cristiana abraza, mi consejo es que huyan tan rápido como puedan de esas filosofías. Salgan mientras puedan, antes de que sea tarde. Renuncie a lo que no vea a Cristo como todo. Necesitan hacerlo. Y luego, después de haberles advertido, Pablo presenta la necedad de abandonar a Cristo. Permítanme darles un comentario. Es raro ver nuevos temas en medio de un versículo, pero aquí lo vemos. Pablo describe el vacío del falso intelectualismo y, antes de tocar tema de la plenitud de Dios, inserta un resumen. Consulten sus Biblias y lo verán ahí. Todo lo que ha escrito es sobre no según Cristo. ¿Lo ven? Si no es según Cristo, no es algo que importe.
Lo que va a decir es según Cristo. Lo que dijo antes no es según Cristo. En los versículos 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El propósito de decir eso es, dejen de buscar otra cosa, ya lo tienen todo en Él. Tienen a Cristo. ¿Qué más necesitan? Deben entender lo que tienen. No necesitan nada más. Jesucristo es Dios caminando en un cuerpo. ¿Lo entienden? Jesús no es solo un buen hombre, no solo un gran maestro. Jesucristo es Dios. Es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo estuvo en la tierra y cuando estuvo aquí fue Dios caminando en un cuerpo. Así que, si quieres saber quién es Dios, estudia a Jesús, porque Jesús es Dios. Felipe dijo, muéstrame al Padre. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesucristo es Dios. En Cristo está la plenitud de Dios. Y si Cristo está en ustedes, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Maravillosa afirmación. Nuestra plenitud viene de la suya. Dios está en Cristo, llenándolo. Cristo en nosotros, llenándonos. Tenemos su plenitud en el corazón. Primero Pablo aborda el intelectualismo. Lo segundo que aborda es el ritualismo. Los gnósticos querían forzar a los creyentes a someterse a la circuncisión física como requisito de salvación e iluminación. Pablo está refutando esto con cada onza de su fuerza mental y espiritual en él. Si algo se añade al requisito de fe para salvación, esa adición, sea lo que sea, destruye el proceso. Y no es solo la circuncisión. Hay quien enseña hoy que si no se bautizan, al ser salvos, no son cristianos. El bautismo, en ese sentido, es una obra, no fe. Si no asisten a la iglesia, no son cristianos. Otros dicen, si no siguen ciertas reglas y rituales, no son cristianos. Digámoslo claramente, solo se requiere una cosa para ser cristiano: poner su confianza en Cristo, para su salvación personal, y ya. Si alguien le dice, oh no, pero necesita ser bautizado, o, espera, leo mi Biblia y dice que estoy completo en Él. Si estoy completo, ¿qué más necesito? Hablaremos también del bautismo. Es importante, aunque no es importante para que seamos salvos. Es importante porque lo somos. Es una imagen de lo que ha pasado. Los gnósticos querían poner todo esto en la experiencia de salvación de los cristianos y confundir. Pablo da un giro en medio de este pasaje y trata del bautismo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bautizar con agua es una imagen de lo que nos ha pasado en la vida. Dice que somos sepultados con Él y somos resucitados en la resurrección. Cuando nos bautizamos, pintamos un cuadro para que todos vean que nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y la razón por la que digo esto es porque el bautismo es importante. Si la imagen que trata de pintar no refleja la realidad que trata de pintar, no funciona. El bautismo por inmersión es la imagen perfecta de lo que les pasa cuando aceptan a Cristo como Salvador. ¿Saben lo que pasa? La Biblia dice que se identifican con Cristo en su muerte y sepultura y en su resurrección. Entonces, le dicen al mundo, he sido sepultado y resucitado con Cristo, soy un cristiano. Así que, hablamos del intelectualismo, ritualismo y ahora del legalismo. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo describe los pecados de los colosenses como una lista de cargos. En la antigüedad,
estos cargos eran listados contra alguien, y si lo firmaba, era una admisión de su propia deuda. La palabra griega para cargos es interesante. Se traduce como la palabra autógrafo. Es decir, aquí están todos mis pecados, todo, y lo firmo al calce. Según Pablo, nuestra culpa ante Dios es infinita. Nuestra desobediencia a todo lo que Dios nos dice que hagamos, todo eso se convierte en la lista de cargos. Lutero nos ilustra. Él vivió una vez la realidad de esta verdad. Soñó y dijo que en el sueño Satanás lo visitó en la noche. Y en el sueño Satanás le trajo un registro de su propia vida, escrito con su propia mano. El tentador le dijo: ¿es cierto que escribiste esto? Y él, aterrorizado Lutero, tuvo que confesar la verdad. Rollo tras rollo fue desplegado, y la misma confesión le fue arrancada una y otra vez. Finalmente, el maligno se iba, llevando a Lutero al lugar más bajo de su vida en su sueño. De pronto, se le ocurrió algo. Se volvió hacia el tentador y le dijo: es cierto, cada palabra es cierta, pero escribe esto en los rollos: la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, limpia todo mi pecado. Amén. Creo que es el mejor ejemplo que tenemos de eso. Ahora, dice Pablo, dado que han sido perdonados, todos sus pecados fueron borrados. No se queden atrapados en añadir legalismo a su vida. En los versículos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, ahora que son cristianos, no se dejen atrapar por todas las reglas que la gente quiera imponerles, para probarles que son cristianos. No hay nada de eso en la Biblia, nada. Amigos y amigas, el enemigo es el que quiere venir y atarnos con un montón de reglas que no son de Dios. Las llaman las 5 pestes, las 9 desagradables y las 12 sucia, ya saben. Y el diablo dice, ustedes pueden ser santos y justos, pueden ser todo lo que Dios quiere, si tan solo no hacen estas cosas y hacen estas otras. Y quiero decirles, lo mejor que puede hacer es enamorarse de Cristo. Pregúntele a Jesús cómo debe vivir. Dígale a diario: Señor, te amo, quiero servirte hoy, no quiero hacer nada que te decepcione. Guíame, muéstrame el camino. Y lo hará. Y tendrán alegría. No estarán cargando todas esas reglas, comandos y restricciones que la gente quiere imponerles. Legalismo, medir su propia espiritualidad o la de otros por la habilidad de mantener reglas hechas por el hombre. No es vida. Roba la alegría de la vida cristiana. Y luego, el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo que Pablo dice es que, si no tienen cuidado, se encontrarán adorando cosas que no lo merecen. Cuando buscamos experiencias sobrenaturales por falsa motivación, nos volvemos orgullosos y queremos contarle a todos nuestras experiencias. Creo que Dios puede darles esas experiencias. No sé cuáles sean las suyas. Yo he tenido algunas donde Dios hizo cosas especiales, pero deben tener cuidado. Cuando lo cuente a otros no, les transmita que al pasarle a ustedes, debería pasarle a ellos. ¿Cuántos saben que al oír testimonios de bautismo, se ve que nadie viene a Cristo de la misma forma? Vienen con el mismo mensaje en el fondo, pero las experiencias que tienen y lo que los conduce a Cristo difiere. Así que, si ha tenido una experiencia con el Señor, disfrútela. Pero tenga cuidado de cómo la comparte, porque si no, va a transmitirle a otros que si ellos no tienen la exacta experiencia, les falta algo en la vida. No. Falso. El último de esta lista es el ascetismo.
Permítanme resumírselo. La gente ascética cree que si se castiga lo suficiente, les llevará a la piedad, que la abnegación les llevará a Dios. Pero nadie se vuelve cristiano al hacerse daño. Nos volvemos cristianos al aceptar a Cristo. Cristo lo es todo. Es todo. Él los completa. Y cuando le añaden cosas a su fe, cuando le agregan cosas a su fe que no tienen nada que ver, no los hace mejores. Los denigra. Los hace menos. Se hace evidente que realmente no creen que estén completos en Cristo. Si está completo en Él, no necesita nada más. Construya su relación en Él. Lea su palabra. Ore a Él. Adórele. Que Cristo sea todo. Y tendrá las cosas que enriquecerán su vida. Así que no se deje intimidar por los matones espirituales. Están completos y justificados en Jesucristo. Y los santos dicen, amén. Amén. Lo que más anhelo es que salgan de aquí sabiendo que si tienen a Cristo, tienen el mayor éxito de su vida. ¿Significa que sus problemas desaparecen? No, pero Él les ayudará. No es solo su Salvador, es su amigo, es su abogado, su ayuda. Lo que necesite, acuda a Él y Él le ayudará. Pero no se aleje de Él para buscar esa ayuda o estará peor que nunca, porque Jesucristo lo es todo. Si nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo hoy. Y si nos permite, el Dr. Jeremiah desearía enviarle un recurso gratuito. El folleto Su Mayor Momento Decisivo le ayudará a comenzar su relación con Cristo. Se lo enviaremos a solicitud cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Al Dr. Jeremiah le gustaría ofrecerle su nuevo libro, Cristo sobre todo, un estudio sobre el libro de Colosenses que propone un perfecto enfoque en Jesús, sobre el cual puede construir una relación sólida con Él, suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Además, con una donación de $75 o más, el Dr. Jeremiah le enviará el set, que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD, la correlativa guía de estudio y el marcapáginas Él es. Deje que el Dr. Jeremiah lo guíe a Colosenses, donde encontrará gloria en cada versículo, a Jesús en cada línea y bendición en cada capítulo. Solicite hoy mismo el libro o set, Cristo sobre todo, a Momento Decisivo. En la próxima edición de Momento Decisivo. Él es todo en todos. ¿Puedo hacerlo? No podemos, pero Cristo sí. ¿Por qué Él puede? Porque Él lo es todo. Él es suficiente. Es suficiente. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos la próxima vez para el mensaje del Dr. Jeremiah, ¿qué significa estar en Cristo? Aquí, en Momento Decisivo.